Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Quereres Tejer. Si me sigues por Instagram, has visto ya esta chaqueta. Es la chaqueta britana porque simula el punto inglés, aunque está hecho a crochet. He utilizado 500 gramos de hilo de la marca Melissa, el número 12, Metallic, para una talla pues hasta 120 centímetros de contorno de pecho. O sea, es una chaqueta oversize. La verdad es que la empecé a hacer en Navidad y fíjate el pitoste, porque yo quise hacerte aquí alguna imagen de cómo estaba haciendo la chaqueta y tenía la gata, tenía a Joy por medio, el árbol de Navidad. Pero bueno, lo que te aconsejo es que mires el vídeo hasta el final con las explicaciones, porque vas a ver que es súper sencillo de realizar. Esta chaqueta, lo que has visto ahí con el gatito y el perrito, es nada más que esto que te dibujo aquí, ¿vale? Está hecha, para que lo entiendas. Se inicia aquí hasta aquí. Es decir, eso es el largo. Lo primero que vas a tener que decidir es cómo quieres tú de larga tu chaqueta. La puedes hacer súper larga, menos corta, o sea, más corta, tipo Rebeca, como tú quieras. Coges una cinta métrica y dices, pues yo la quiero hasta aquí, cuánto me mide hasta aquí y cuánto me mide hasta aquí, que será exactamente el doble, ¿vale? Entonces, con esa medida vas a hacer una cadena par. Por ejemplo, yo para mi largo hice 120 cadenas con una aguja de 3,5. Tiene que ser par, ¿por qué? Porque lo tenemos que dividir por dos partes. Una parte será para la espalda, que serían en mi caso 60 puntos, y el otro para la frontal, 60 puntos para el otro lado. Puedes hacerlo de 100, de 150, de 90, pero par. Y luego el ancho lo vamos a ir trabajando a medida que trabajemos el punto, ahora lo vas a ir viendo. Yo en mi caso he hecho 60 centímetros, te cuento. 60 centímetros sería para un contorno de pecho de hasta 120, pero yo quería hacer una chaqueta oversize grande, que cuando te la pones las mangas quedan no en el hombro sino un poquito más hacia abajo. Entonces esto también tú lo vas a poder decidir. Lo primero, importantísimo, es saber cómo quieres el largo para poder hacer la cadena tan larga como quieras tú el largo, que sea par, y luego te enseñaré cómo haremos las divisiones a medida que trabajamos el punto para hacer el ancho que decidas. Y luego la manga pues también se va a realizar de la misma manera. Lo bonito de este punto es que lleva ya hecho el fruncido, tanto en los puños como en la parte delantera y trasera, sin tener que hacer después el elástico, ¿vale? Es un punto que sobre él mismo ya va haciendo los elásticos, tanto en las mangas como en el frontal, como en la parte de la espalda. Entonces vas a decidir el ancho en función de tu ancho de pecho. Este es tu contorno de pecho. Por ejemplo, tú tienes una 100 de pecho, pues tu contorno de pecho será 50, 100 entre 2. Si tú quieres que te quede bien pegadita, pues 100 entre 2 vas a tener que hacerla de 50 centímetros de ancho. Pero si quieres que te quede más caída, como me la he hecho yo, añádele unos 10 centímetros, ¿vale? Entonces por eso yo la he hecho de 60. Yo aquí hice 120 cadenas. 120 cadenas, tienes que hacer una cadena que sea el largo que tú quieres de un lado a otro de tu cuerpo, como te he explicado, pero tiene que ser par, ¿vale? Entonces yo aquí para la muestra estoy haciendo 20 cadenas, que serán 10 para adelante, 10 para detrás, ¿sí? Tú haces el número de cadenas que necesites par, que para que lo entiendas, esto al hacer así tenga el largo que tú precisas, ¿vale? En la mitad, justo en la mitad, que serían 10 puntos, ¿vale? Si quieres más, pues más. Esa es la mitad, por eso digo que debe ser par. Entonces yo hice 120 cadenas, aquí en la muestra vamos a hacer 20 cadenitas simplemente para aprender cómo se realiza esta puntada que ya tiene el fruncido hecho. Estoy trabajando con una aguja superior y un hilo un poco más clarito porque el hilo este rojo en cámara me daba bastante mal, y también con una aguja un poquito más ancha para que veas un poquito mejor cómo es la puntada. Para empezar vamos a levantar una cadena adicional al número de puntos que tengamos de nuestra cadena según el número elegido, y vamos a decidir también de qué ancho queremos nuestro puño o nuestra parte baja. Por ejemplo, yo de mis 120 cadenas, 20 las dejé para la parte de abajo, 20 para hacer la parte fruncida de abajo, tanto del frontal como la espalda. En este caso, como solo tengo 10 cadenitas, voy a dejar 3, pero es exactamente lo mismo. Lo que voy a hacer es levantar un punto cadena adicional al número de cadenas que yo ya haya elegido, 120, 140, y voy a hacer 1, 2, en este caso voy a hacer solo 3 puntos bajos, pero yo en la chaqueta de
la parte de abajo, tanto del frontal como de espalda, dejé 20 puntos trabajados con este punto que te voy a enseñar, que es el que realiza el fruncido. Los siguientes puntos, hasta llegar al final de la chaqueta, los trabajaré en punto medio alto. Fíjate cómo cojo hilo, punto medio alto. Entonces, en este caso, estoy haciéndote una muestra pequeña para que veas cómo se trabaja el punto, pero si estuviéramos sobre mi chaqueta, por ejemplo, que es de 120 cadenas, pues yo aquí habría hecho 20 puntos a punto bajo, que sería la parte baja de mi chaqueta. Ahora estaría haciendo puntos medios altos hasta llegar a tener 20 puntos libres en el final, que serían los 20 puntos del fruncido. Bien, entonces en este caso, como para la muestra he dejado 3 puntitos solamente, voy trabajando punto medio alto, uno sobre cada punto, hasta que llego aquí a tener 1, 2 y 3, ¿vale? Pero en mi chaqueta, ¿qué hice? Dejar 20 puntos libres para la parte de debajo, todo lo demás lo hice a punto medio alto y los últimos 20 también los trabajé a punto bajo. Punto bajo. ¿Vale? Entonces, si mi chaqueta tenía 120 puntos en total, yo lo divido en 2, serían 60. Con lo cual hice 20 puntos a punto bajo y 40 a punto medio para la parte de la espalda y luego 40 a punto medio para el frontal y 20 para la parte baja del otro lado. Por eso es lo que te digo que tienes que hacer una cadena par, ¿vale? Entonces, si por ejemplo has hecho de 100, pues tendrías 50 a un lado, 50 al otro. Puedes hacer 20 o puedes hacer más o menos, depende de cómo te guste el ancho del fruncido final, y el restante hacerlo a punto medio. Este es el inicio de la chaqueta y cómo vamos a trabajar la puntada. Vamos a levantar una cadena, vamos a girar nuestra labor. Es aconsejable que te coloques marcadores, ¿vale? Por ejemplo aquí, yo he dejado aquí en la muestra 3 puntos para hacer la parte baja, la parte fruncida. En mi caso dejé 20 puntos en la chaqueta, pues yo aquí coloqué un marcador. En esta primera fila, los puntos bajos, aquí solo tengo 3, pero en mi chaqueta hice 20, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a buscar esta hebra de aquí, que nos queda en horizontal, y la vamos a trabajar a punto bajo. Una, aquí tengo otro punto bajo, busco y hago otro punto bajo, y aquí haría el último, ¿vale? 1, 2 y 3 puntos bajos. Fíjate cómo estoy tomando la hebra. En mi caso, en la chaqueta habría hecho 20 puntos a punto bajo de esta manera. ¿Qué pasa por aquí? Se nos está formando una trencita. No va a ser como vamos a trabajar toda la chaqueta, esto es solo el inicio. Para continuar, vamos a trabajar, aquí en este caso yo hubiera hecho 20 puntos bajos trabajados de esta forma, y ahora vamos a trabajar todos los puntos medios que nos vienen tomando esa misma hebra, pero en punto medio. ¿Vale? Yo aquí tenía una cadena de 120. Los primeros 20 puntos los hice en punto bajo tal como te he explicado y ahora iría trabajando a punto medio. Ves que tomo esta hebra, ya ves que se va girando. No, mira, la cadena donde está aquí, no cojo la cadena, sino que me voy aquí, a esta hebrita de aquí. Y voy trabajando a punto medio hasta llegar a, en este caso tengo 3 puntos, pero en mi chaqueta fueron 120 puntos, de los cuales dejé 20 puntos para un fruncido, 20 para el otro. Por tanto, yo tendré un marcador a 20 puntos de llegar al final. Bien, pues voy trabajando así, a punto medio, pero tomada esta hebra de aquí. Te aconsejo que utilices marcadores, sobre todo ahora yo te lo estoy explicando así porque es una muestrecita, pero yo veo claramente que aquí me quedan 3 puntos, pero si tú estás haciéndolo con la longitud más grande, evidentemente no lo vas a ver si no te colocas un marcador. Entonces a 20 puntos, en este caso en la muestra A3, aquí tendrás un marcador
Y los últimos 20 puntos, ¿ves? Vas a tomar esta hebra de aquí y vas a hacer tus últimos 20 puntos. Yo aquí en la muestra estoy haciendo solamente 3 a punto bajo. ¿Ves? Cojo esta hebra, trabajo a punto bajo. Ahí, listo. Levantamos una cadena y giramos la labor. Que se nos ha formado aquí, como ves, la espiga de la parte de abajo. Y ya ves que se está formando. Esto es más estrecho porque es punto bajo y esto es más ancho porque es punto medio. ¿Cómo va a trabajarse la chaqueta a partir de ahora en toda la chaqueta? Cuando estamos en la parte de delante, donde nosotros vemos la trencita, ves que está aquí nuestra trencita, levantamos cadena y en todos los puntos en los que tenemos puntos bajos, en este caso son 3, pero recuerda que en mi chaqueta hice 20, lo que vamos a hacer es un punto bajo, pero vamos a trabajarlo aquí. Ahí. ¿Sí? Este es el inicio, ¿eh? Cómo empezamos nuestra chaqueta. Ahora vamos a coger los puntos medios que nos vienen, pero fíjate que lo normal sería que nos fuéramos aquí. Los puntos medios los vamos a clavar aquí. Que se vea claramente, porque normalmente un punto medio lo cogeríamos por aquí. En esta chaqueta vamos a ir aquí. Fíjate, si tú abres un poco el punto, aquí está la V, aquí hay una trencita, ahí. Y vamos a hacer los puntos medios que necesitamos. Fíjate que si lo abres un poquito, puedes ir haciendo una muestra antes para ir probando el punto. Ahí. Ahí. No cojo ni la trenza, ni el punto normal, ni cojo la hebra de delante. Aquí. Como clavando entre medio de la puntada. Y de esta forma voy haciendo un punto medio alto en cada uno de los puntos. En este caso es una muestra, pero yo aquí tendría pues todos los puntos necesarios hasta llegar a los 20 últimos puntos, que son los que hago a punto bajo. ¿Ves? Abro aquí. Aquí tengo mis 3 últimos puntos, pero yo te aconsejo que coloques marcador. ¿Y qué hago? Pues igual, entro aquí y hago 1, 2 y 3 puntos. Y tendría yo 20. Es como ya va quedando la forma más estrecha de aquí que de allí. Levantamos cadena, giramos labor. En la parte de ahora en adelante, ya en toda la chaqueta, en la parte que tenemos lisa, ves que esta parte es lisa, no se nos ve la trencita, donde tenemos los puntos bajos. Fíjate, porque aquí está un poquito el truco de este punto. Vamos a ir a buscar esta hebra. Vamos a volverla a ver. Mira, aquí tienes la V, donde clavaríamos así normal. Esta hebra, esta. Y de esta manera vas a trabajar tantos puntos bajos como tú hayas dejado para la pretina de tu chaqueta. En este caso yo hice 20, aquí tengo una muestra de 3, pues solamente hago 3. Ese es este de aquí. Este de aquí. 3. Listo. Cuando llego a los puntos medios, hago exactamente lo mismo. Esta hebra de aquí. Y trabajo todos los puntos medios. Recuerda de colocar marcadores, ¿eh? Porque aquí en este caso es una muestra pequeñita porque el punto es repetitivo constantemente. Entonces no necesitamos poner marcador, pero tú aquí tendrás una cadena mucho más larga. Y además si lo haces como yo, pues es con aguja de 3,5, que queda muy bonito, pero pues cuesta más de ver. ¿Ves que estoy cogiendo esta hebra de aquí? De esta manera irías trabajando todo el cuerpo de tu chaqueta en la parte que tocan los puntos medios altos hasta que llegarás
a donde tú hayas decidido tu pretina. Yo sabes que dejé 20 puntos. Pues nuevamente cuando llego al punto bajo es como pinchar un poco para sacar. ¿Ves? Esta de aquí. Esta de aquí. Y los trabajo a punto bajo. Aquí deberías tener un marcador para verlo claramente y sacar los, en mi caso hice 20 últimos puntos. Vamos a hacer cadena, girar labor. Fíjate cómo ya nos ha vuelto a quedar. Aquí se ve más grande porque estoy trabajando con aguja más gruesa, pero es perfecto como queda la distancia entre trenza y cómo ya se nos está frunciendo la parte más estrecha porque está trabajada a punto bajo y la parte más ancha porque está trabajada a punto medio. Vamos a volver a hacer una vuelta más. Cuando estamos en la parte de delante donde vemos la trencita, levantamos cadena y los puntos que hayamos decidido para hacer en punto bajo simplemente los trabajamos aquí en punto bajo. Punto bajo, punto bajo, punto bajo. Pero cuando llegamos al punto medio, no clavamos aquí, sino aquí. Aquí. Y trabajamos todos nuestros puntos medios. Recuerda colocar marcador, porque ves que esto ya va formándose y haciéndose ya la formita. Entonces tú aquí tendrías un marcador con los 20 puntos si has decidido dejar igual que yo 20 puntos. ¿Y ves? Ahí. Es como que clavamos en el centro del punto. Ahí, entre punto y punto, ahí. Y así irías trabajando todo el largo de tu chaqueta, que esto sería espalda y frontal, hasta llegar a los últimos puntos, los que tú hayas decidido. Yo dejé dejar 20, pues aquí tendría yo un marcador y aquí estos últimos puntos los haría a punto bajo. 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué ocurre de esta manera? Pues que ya se nos está formando un fruncido. ¿Ves? Esta parte es más estrecha que esta, que es más ancha. Y es la única puntada que tienes que aprender a hacer. Entonces, tú ahora, por ejemplo, te lo probarías lo que te decía del ancho, ¿no? Esto es una muestra muy pequeña, pero tú ahora te lo podrías ir colocando aquí y decidir que este ancho ya estaría bien para ti. O, por ejemplo, tomar medida. Si tú, por ejemplo, necesitas un total de 60 centímetros, pues deja aproximadamente 10 centímetros para la abertura del cuello. Fíjate que por eso te decía que mires el vídeo hasta el final, porque esto es sobre la marcha. Tienes que tener una cinta métrica a mano para poder ir haciéndolo bien. Si, por ejemplo, tú necesitas un ancho de 60 centímetros, tienes que restarle 10, que son para el cuello. Si yo a 60 le resto 10, me quedan 25. Por tanto, la primera parte la tengo que hacer de 25 centímetros. 25. Y aquí cuento cuántas vueltas doy. Yo lo voy contando por el número de trencitas. Pues he hecho 30 trencitas. Me lo apunto para saber cuánto tengo que hacer en el otro lado. Pero lo hacemos sobre centímetros. Es decir, si vas a necesitar un ancho de 50 centímetros, por ejemplo, a 50 le tienes que restar 10, te quedan 40. Por tanto, aquí tendrás que hacer 20 centímetros. Los 10 serán para el central y 20 centímetros para el otro lado. Lo que es importante que te apuntes es cuántas vueltas das en un lado para luego hacerlo en el otro. Pero simplemente es al ancho que tú decidas, le restas 10, que son los que vas a dejar para 10 centímetros para la abertura de tu cuello, y simplemente vas trabajando al mismo punto hasta que llegues a esa medida de un lateral. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues exactamente igual. Ahora yo estoy aquí en la parte de detrás y voy trabajando mi punto exactamente igual, que sabes que cuando estamos detrás cogemos en la parte de los puntos bajos esa hilita de ahí detrás y voy haciendo, ¿vale? Tú imagínate que yo aquí ya he llegado a los 25 centímetros que yo necesito y ahora voy a tener que hacer la bifurcación, la partición de la chaqueta en dos, para dejar esos 10 centímetros en el centro. Entonces sigo trabajando exactamente igual. Aquí tendría 20 puntos en mi caso en la chaqueta, aquí tengo 3 porque es una muestra, haría mis 20 puntos a punto bajo. ¿Y hasta dónde seguiría? Pues justo hasta la mitad de la chaqueta, ¿vale? En este caso, como es una muestra de 20 puntos, pues voy a llegar hasta llegar a 10, la mitad de mi chaqueta.
Por eso es importante que en el inicio de tu cadena, cuando hagas tu cadena, sea de 100, de 120, coloques un marcador justo en el centro. En mi chaqueta hice 120 puntos, por tanto que trabajé hasta llegar a los 60 puntos. Hice 20 en punto bajo y 40 en punto medio. Los siguientes 60 los dejaré para el frontal, pero ahora voy a seguir trabajando mi espalda. ¿Y cómo lo hago? Exactamente igual. Levanto cadena para girar, pero me he detenido justo en la mitad. En esta muestra, por ejemplo, que he hecho 20 puntos, 10 es mi mitad. Y exactamente lo mismo. Cuando estoy en la parte de la trencita, en los puntos medios clavo ahí, en el medio, ¿ves? Aquí. Y iré haciendo mis puntos medios hasta llegar a los puntos bajos. En este caso llegamos enseguida porque es una muestra pequeña, pero tú harías más hasta llegar a los 3 últimos. En este caso yo llegaría a 20, donde haríamos nuestros 3 últimos puntos bajos. 1, 2 y 3. De esta forma, ¿ves? Esto al hacer así ya nos dará la obertura de cuello. Esto evidentemente es una muestra más pequeña, pero es exactamente lo mismo. Levantaríamos cadena, giraríamos labor. El primer punto bajo yo lo hago normal para que me quede más rectito. Y ahora todos los puntos bajos, esta hebrita de aquí, 1, 2 y 3 en este caso para la muestra. Cuando estoy en la parte lisa, los puntos medios, esta hebra de aquí. Y voy tomando esta hebra de aquí hasta el final. Así es como yo, claro, esto es una muestra chiquitita, pero imagínate, ves, ya estoy dándole la forma aquí más fruncida, y yo trabajaría aquí, en mi caso, como yo he hecho una chaqueta de 60 centímetros de ancho, pues tomaría medida y diría, bueno, 25 centímetros los dejo para espalda frontal, haría hasta trabajar 10 centímetros y luego los siguientes. Entonces sí que es bueno que te anotes cuántas trencitas has dado para un frontal, dejes aquí las que tú creas necesarias para tomar más o menos unos 10 centímetros para el espacio del cuello, y una vez, imagínate que aquí ya tendríamos 10 centímetros para el espacio de nuestro cuello, ¿cómo retomamos el frontal? Pues muy sencillo. Si yo aquí he hecho 20 cadenas y esta es la mitad, tengo 10. Necesitaré hacer 10 cadenas más, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas más para volver a colocarme aquí. En el caso de mi chaqueta, como hice 120 puntos, una vez yo tuve los 10 centímetros de ancho, que eran los que yo necesitaba para mi cuello, si 120 lo divido entre 2, tenía 60 puntos aquí y 60 puntos aquí. Lo que hice fue una cadena de 60 puntos, ¿vale? De los cuales 20 y 20 corresponden a la parte fruncida. ¿Qué vamos a hacer una vez llegado aquí? Empezar como hicimos aquí. Es decir, vamos a levantar una cadena de subida y vamos a hacer los puntos bajos que corresponden a la parte fruncida. Yo aquí solo hago 3, pero en mi chaqueta sabes que hice 20. Hago 3 puntos bajos y los consecutivos los trabajo a punto medio. Pues ahí voy cogiendo mi cadena y haciendo puntos medios hasta llegar ya al otro lado. Aquí tendríamos 20 puntos para la parte baja, yo he hecho 3, colocarías tu marcador, irías trabajando a punto medio hasta encontrarte donde te detuviste, que es la mitad justa de los puntos que tú hayas dado. Entonces aquí vas a seguir trabajando igual. ¿Qué hacemos cuando tenemos la trencita delante? Clavamos aquí, ¿vale? Entonces hacemos nuestros puntos medios clavados aquí, ahí, en ese hueco entre punto y punto, ahí. Iríamos haciendo así, pues en este caso yo hice 40 puntos más, esto sería mi hombro, hice 40 puntos y 20 para el punto bajo o fruncido. En este caso en la muestra
vamos haciendo punto medio clavado de esta manera y los 3 últimos puntos, como sabes, los dejamos a punto bajo. Pues punto bajo, punto bajo, punto bajo. Y ya coser y cantar. Levantamos cadena al primer punto, sabes que lo hago normal para que quede más rectito, y los puntos que tú hayas decidido para tu parte baja, cogidos en esta hebra, que hay como que pinchar un poquito para sacarla, es esta de aquí. Aquí haría yo 20 puntos, ¿vale? Siempre cuando estamos detrás, cuando no vemos la trenza es cuando sacamos, porque es cuando giramos que es cuando se ve la trenza. Y en el punto medio, exactamente igual que hemos hecho, haríamos así en toda nuestra chaqueta hasta llegar al final. Esta hebra de aquí. ¿Vale? Tal cual. Llegaríamos al final y los últimos puntos en punto bajo. Yo aquí tendría un marcador y haría mis 20 últimos puntos a punto bajo. Y seguiríamos igual, levantamos una cadena, giramos labor. Fíjate que ya hemos dejado la abertura y entonces la chaqueta tiene muchas menos costuras trabajadas de esta forma, y ahora seguiríamos exactamente igual trabajando, ¿vale? Donde tenemos punto bajo, pues simplemente hacemos punto bajo cuando estamos en la parte frontal, punto bajo. Estoy en los puntos bajos, busco la hebrita, esta hay que pincharla un poco para que salga, ¿ves? Haces así, ¿no? Pinchas, sacas y así, ¿vale? Una vez le coges ya el truquito y sobre todo colócate marcadores, porque aunque parezca que lo vas a ver muy claro, cuesta a veces un poquito de ver, y así es como haríamos toda nuestra chaqueta. Entonces, lo único que tienes que hacer es decidir las medidas, ¿bien? Yo creo que casi sobre la práctica lo vas a ver más claro. Si tú, por ejemplo, quieres una chaqueta, pues del largo que tú quieras, tienes que tener en cuenta que ese largo lo divides entre 2. Yo he hecho 120 cadenas con aguja de 3,5, que eso dependerá de la aguja que quieras utilizar o del hilo que quieras utilizar. Así en un grosor un poquito más gordito también queda muy bonito. Entonces harás una cadena par que sea el largo que tú necesitas, irás trabajando hasta tener, ves que el ancho se va trabajando sobre la marcha, ¿eh? Entonces, si yo, por ejemplo, necesito, como te he dicho, 60 centímetros, porque aunque yo tengo una 105 de pecho, quiero más amplitud, pues eso, dejamos 10 centímetros, vas trabajando en tu punto hasta tener ese ancho que necesitas para un lado, dejas 10 centímetros para el otro y haces el mismo número de vueltas que hiciste aquí en el otro lado, para que luego esto podamos hacer así y tengamos nuestra chaqueta prácticamente montada. Aquí se ve muy pequeñita, pero ahora te voy a poner un vídeo donde se ve ya la chaqueta hecha, además con un punto un poquito más, con un hilo un poquito más fino, se ve más marcado aún, y es súper sencillo y ella misma va haciendo la forma fruncidita. Entonces lo siguiente que tendrás que decidir es las mangas. Quiero enseñar un poquito aquí con el punto, con la aguja de 3,5, qué bonito queda. Fíjate que como es una aguja más finita, pero es la misma puntada, ¿eh? Las mangas, ¿cómo las vamos a decidir? Pues muy sencillo. Vas a hacer el mismo punto, pero vamos a tener que decidir cómo la quieres de larga y cómo la quieres de ancha. Eso es muy sencillo. Lo que vas a hacer es colocarte tu chaqueta así en tu cuerpo, cuando ya la tengas terminada en el ancho, y vas a hacer desde donde acabe tu chaqueta hasta donde tú quieras la manga de largo, porque por ejemplo a mi hija le gusta que queden las mangas súper largas, te puede gustar más aquí o más allá, toma la medida, ¿vale? Y sobre esa medida vas a hacer el largo de la manga, y el ancho pues te vas a colocar un marcador y te vas a probar cuál es el ancho que tú quieres, ideal para poder mover bien el brazo, o también depende de tus gustos, si quieres una manga más estrecha, más ancha. Tienes que tener en cuenta que como el puño es más cerrado por el tipo de punto, pues va a ir haciéndose simplemente ella de por sí ya la forma un poco de manga, ¿vale? Es una manga como recta y no tiene más misterio. Entonces, por ejemplo, pues no sé,
30 puntos, porque yo quiero una manga de X centímetros y para esos centímetros de largo necesito 30 puntos, pues haré 30 puntos. En este caso estoy haciendo una muestra, pues hago aquí unos cuantos puntos y es exactamente el mismo punto que hemos hecho en la chaqueta, lo único que evidentemente el fruncido solo lo vamos a hacer al final. Así como en la chaqueta hacíamos fruncido en el inicio y fruncido en el final porque correspondía a espalda y frontales, en este caso solo lo vamos a hacer en la parte de abajo que corresponde al puño. Por ejemplo, yo hice 20 puntos bajos, que eran mi puño, pero puedes hacer 30, 40 si quieres un puño más ancho. Y los siguientes puntos, tan larga como quieras tu manga, los vas a trabajar pues simplemente a punto medio, igual que hemos hecho en la chaqueta. Y después seguirás trabajando exactamente igual que hemos hecho en la chaqueta, que no lo vamos a repetir porque es lo mismo. ¿Vale? Cuando estamos en la parte de detrás sabes que pinchamos y sacamos la hebra, y cuando estamos en la parte de delante donde vemos la trencita, en la parte de los puntos bajos hacemos los puntos bajos, en este caso solo a un lado, que son los que corresponden al puño, y cuando estamos en la parte de los puntos medios, ahí como te enseñé, en la parte central vas clavando, y de esta forma vas haciendo tu manga tan ancha como quieras. Y evidentemente también tomas el número de vueltas que has dado porque deberás hacer otra igual. Una vez la tengas hecha, la vas a colocar en tu chaqueta, vas a buscar el centro y con marcadores vas a marcar el centro de tu manga. A un lado y al otro debe estar completamente equilibrado, y esto lo vas a coser por la parte interna. Lo puedes coser de la forma que más te apetezca. Yo lo coso normalmente con la misma aguja de ganchillo, pero si tú quieres hacer un hilván, lo que tú quieras. Y en la parte frontal lo que hice simplemente fue un elástico 1-1. Es decir, aquí imagínate que ya tengo mi chaqueta acabada, ya le he cosido las mangas, centrándolas bien, es lo único que tienes que tener precaución, centrándolas bien en el centro. Por eso te digo que aquí sí que es importante en esta chaqueta tener una cinta métrica y hacerlo todo bien en ese sentido, lo demás no tiene más importancia. Y lo que hice fue simplemente bordear a punto alto todo el contorno de mi chaqueta y hice un elástico 1-1. La bordeé tanto por los frontales como por la parte del cuello. Y después un elástico 1-1 simplemente consiste en hacer un punto a relieve por delante y un punto a relieve por detrás. Como yo usé unos botones doraditos, vintage, chiquititos, así me ahorré el tener que hacer ojales, porque este punto alto, que se hace haciendo punto alto a relieve por delante y el siguiente a relieve, ¿ves?, por detrás, ya me deja una abertura entre punto y punto que con un botoncito chiquitito como el que yo utilicé en color dorado me permitió que esto mismo ya me sirviera de ojal. Y como ya la chaqueta tiene un trabajo muy bonito, simplemente con este detalle así de elástico 1-1 hice un reborde en todo el cuello de la chaqueta y a la vez me sirvió de ojal. Simplemente es así como hice yo el remate. Puedes hacer un elástico 1-1, 1-2, como más te guste. Y así es como la acabé. Pues esos botoncitos dorados vintage me cabían perfectamente, los puse también en los puños. He hecho una talla que es amplia porque mi hija tiene una 38 y yo no precisamente, o sea que es bastante estándar y bastante amplia, es cómoda, es elegante, depende de la ropa que lleves, y súper sport, depende de la ropa que lleves también. Espero que te haya gustado, que le hagas, que me la muestres. Sabes que me encuentras en Instagram como Querer Tejer. Y hasta el próximo tutorial. Muchas gracias por estar nuevamente conmigo. Hasta pronto.